Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de la plataforma de Zoom y de la plataforma de Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos de vuelta. Estamos retomando en este año 2021 nuestra serie de webinars de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. El webinar del día de hoy es precisamente Comercio Exterior 2021, los principales cambios y actualizaciones a los temas de comercio exterior, con nuestra, como siempre, nuestra amable colaboradora Beatriz Ramos, socia fundadora del área de aduanas de Bambiro en Hamilton, que nos va precisamente a platicar de todas estos cambios, estas actualizaciones que vamos a tener en 2021 en temas de comercio exterior. Como decía, estamos arrancando nuevamente nuestro ciclo de webinars del 2021 de FEMIA, donde tenemos una cantidad importante de temas que son relevantes para la industria, no solamente de manufactura y procesos, sino finanzas, comercio exterior, legal y una serie de temas en voz de los expertos. Estamos retomando esto en este año y lo estamos haciendo con mucho ánimo, con mucho ímpetu, y como pueden ver, ¿cómo se llama? Una de las cosas muy buenas que tiene el tema digital, pues es que a pesar de que estemos un poquito encerraditos, pues podemos irnos a la playa todo, ¿eh? Entonces, bienvenidos, y bueno, la siguiente, por favor. También para informarles que la próxima semana, el miércoles 27 de enero, también a la hora acostumbrada, los miércoles a las 11:30, tiempo del Centro de México, va a estar el licenciado Rodrigo Arciniegas, quien es director general de Cash Consulting, para el webinar Recursos Humanos para la Industria Aeroespacial. Hay una iniciativa ahí muy interesante de la cual va a platicar Rodrigo Arciniegas en tema de recursos humanos en relación con información acerca de
sueldos, salarios, beneficios, y una cantidad importante de temas ahí de recursos humanos enfocados al tema de la industria espacial. Entonces, también si gustan registrarse, estaba también el QR. Bueno, acerca de nosotros, como saben, FEMIA es una asociación privada, tenemos más de 120 miembros en 14 estados de la República y somos la asociación de la industria que agrupa a las empresas que hacen manufactura, mantenimiento, diseño, ingeniería y otros servicios dentro de la industria aeronáutica, de aviación y espacial. Tenemos colaboración con diferentes organismos y tenemos un enfoque a nivel nacional. La que sigue, por favor. Ahí están algunos de nuestros miembros, compañías muy importantes todas que tienen, que nos han conferido la confianza para poder representarlos dentro de este sector tan importante en México. La que sigue, por favor. Bueno, también los que no nos conocen, presentar al staff de FEMIA. Tenemos a Pamela Arellano, que es la directora de operación, Mónica Vega, que es la directora de promoción, ¿verdad? Mariana González, que es la gerente de gestión y membresía, y Marta Ortuño, la asistente de dirección. También por el lado de los caballeros tenemos a Javier Hurtado, director de desarrollo de proveedores, y a Enrique Maldonado, gerente de proveeduría, y su servidor Luis Liscano, presidente ejecutivo del organismo. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, ahora permítanme presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Es la maestra Beatriz Ramos, es licenciada en Derecho con maestría en Impuestos, diplomada en Harvard en Impuestos Internacionales y Técnico Jurídico en Comercio Exterior. Actualmente es socia dentro del grupo Van Buren en Hamilton, en donde es responsable del área de aduanas. Ha apoyado la instalación de empresas en el país, como ofrece asesoría y planeación estratégica en temas de aduanas, comercio exterior y brinda apoyo en caso de auditorías y litigio en estos temas. Adicional a esto, Beatriz funge como presidente de la Comisión Aeroespacial en Sencomex y también se desempeña como capacitadora en materia de aduanas para Sedena y forma parte del equipo de la creación de reglas para la OEA y certificación de IVA para el SAT. Así también es catedrática en la Universidad Virtual del SAT. Beatriz ha sido una colaboradora de mucho tiempo dentro de la Comisión de Fiscalización y Aduanas en esta federación. Y bueno, pues te damos la bienvenida a casa, como siempre, Beatriz. Muchas gracias. Muchas gracias por platicarnos un poquito la actualización de lo que tenemos actualmente y de lo que viene ahora en el 2021. Esperemos que estamos como dicen, como los toreros cuando abren la puerta de los toros, ¿verdad? Esperando con nervios, ¿verdad? A ver qué nos dices. Qué sorpresas. Y muchísimas gracias por tu, ¿cómo se llama? Por tu colaboración y pues te cedemos cámaras y micrófonos, Beatriz. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su confianza y a todo el público. Muy buenos días. Muchas gracias. Pues como les platicó Luis, muchísimas gracias. Vamos a arrancar el año con estas charlas y vamos a platicar hoy justamente con qué novedades, ¿no? El SAT se presenta con nosotros para los temas de comercio exterior y aduanas. A manera muy rápida, platicarles que el año pasado hubo 3 reformas importantes porque se estuvieron proponiendo reglas, pero la de julio, la de octubre y la de diciembre son las que nos ponen en la situación de comercio exterior en la que estamos hoy parados. Una cosa importante que tenemos que considerar a nivel de la reforma que hubo en las reglas es que la autoridad por primera vez no considera que todas las circulares, acuerdos, oficios y demás que se hubieran publicado en razón de las otras reglas se iban a eliminar, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues esto nos va dando, si bien es cierto, no es algo imperativo, pues va dando algunos lineamientos de cómo es que tenemos que trabajar en el área de comercio exterior. Y antes decíamos, es que ya existía una circular, pero ya se eliminó y ahora ya no es vigente y etcétera, ¿no? Y hoy por hoy tenemos esa facultad de poder apegarnos a los ordenamientos que se habían publicado anteriormente y la autoridad no desconoce su validez. Entonces, me parece que esto es importante, ¿no? Por primera vez lo reconoce.
Considerar también que la autoridad, en este cambio que hubo de reformas a la tarifa y a todos los ordenamientos en materia de clasificación arancelaria, pues la autoridad hace también este ajuste en las reglas y en la ley, donde cambia fracción arancelaria por NICO, ¿no? Que NICO es ahora como se conoce al concepto de los 10 dígitos del código arancelario. Entonces, antes hablábamos, cuando queríamos hacer una consulta de clasificación arancelaria, lo que teníamos que pedirle a la autoridad era la fracción arancelaria. Hoy no le puedo pedir la fracción porque la fracción es a nivel de 8 dígitos y la NICO es a nivel de 10. Entonces, cuando yo realice una consulta de clasificación arancelaria, lo que tengo que preguntarle a la autoridad es cuál es el NICO. Y en este sentido es en el que se reforma esta regla. Es muy importante para mí considerar el tema de padrón de importadores. ¿Por qué? Porque si somos el área de comercio exterior y no estamos bien en el tema de padrón de importadores, pues básicamente no estamos bien en nada. ¿Por qué? Porque sin el padrón de importadores, pues no podremos realizar ninguna operación en el área de comercio exterior. Por lo que, bueno, la primera reforma que aparece en el tema del padrón de importadores es que dice que no será necesario inscribirnos en el padrón sectorial si nuestras operaciones se están realizando a través de las empresas de mensajería o paquetería. Oye, Beatriz, ¿nos sirve? Les voy a decir de dónde nace esta reforma. Esta reforma nace cuando la autoridad empieza a ver que todos empezamos a solicitar, o todas las empresas, cubrebocas, botas, batas, etcétera, y nos las mandaban por mensajería, y teníamos la operación ahí detenida porque teníamos que solicitar la autorización al padrón sectorial. Entonces ahora dice la autoridad, ok, bueno, si te llega por mensajería, entiendo yo que es para uso, para consumo propio, que no vas a comercializar con ello. Entonces, te voy a quitar esa restricción. Y ahora todos podemos pedir nuestros artículos en razón de la contingencia en este sector sin solicitar la autorización. Gracias a Dios es un beneficio que se extiende y no lo limita únicamente a eso, pero de ahí nace. Entonces, cuando vienen las empresas, cuando vienen mercancías por las empresas de paquetería solamente para sector calzado, textil y confección, no será necesario solicitar una autorización al padrón sectorial. En el tema de padrón de importadores, algo importantísimo es cómo es que me lo pueden suspender. Yo los invitaría, y de hecho creo que después voy a emitir tal vez una circular, si la federación me lo permite, o tendremos alguna otra charla de todas las causales de suspensión del padrón de importadores. Son más de 50. Y a veces no las tenemos presentes. Y la verdad es que si tenemos un tema con padrón de importadores, tenemos atorada la operación y a la planta entera, porque paramos la operación. No solo la operación de aduanas, el tema de importar y exportar, sino podemos parar nuestra planta y podemos parar también la operación de nuestro cliente. Por eso es importantísimo que las tengamos presentes. Yo hoy les voy a platicar solamente de las que han sufrido cambio. Pero bueno, considerar que son más de 50. Ok. Una que tuvo cambio es que ya es una causal de suspensión del padrón de importadores cuando nosotros violamos la propiedad industrial o los derechos de autor. Entonces, si yo no puedo probarle a la autoridad que tengo el derecho de usar la marca o la patente de este bien o de este servicio, voy a ser susceptible de que me suspendan el padrón de importadores. Y hablando en el tema de suspensiones, considerar que cuando a mí me suspenden el padrón de importadores, no solo me suspenden el padrón, sino me suspenden IMEX, certificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos hablando que sea solamente el mero padrón, sino estamos hablando de una foto grande donde el marco se va mucho más allá que solamente el padrón de importadores. ¿Por qué lo digo? En muchos casos, en el tema de propiedad industrial, donde nos referimos en muchísimos casos al tema de regalías, yo les pregunto, oigan, ¿pagan regalías? No. No, es que mira, las regalías es un incrementable al valor en aduana. No pagamos. Bueno, sí pagamos, pero la verdad es que no las declaramos y no tenemos otro concepto, pero técnicamente sí son regalías, etcétera, ¿no? Entonces, las mismas empresas empiezan, para no tener que pagar impuestos sobre el pago de regalías, base gravable, etcétera, y todo lo que se acumule esta semana, a veces no quieren reconocer las acciones reales que están sucediendo con la importación de los bienes que están en las plantas que nosotros manejamos.
Y eso es muy, muy importante, que aprendamos a ver no solamente lo que queremos ver, sino lo que realmente está sucediendo y decir, bueno, aquí sí tengo un tema de propiedad industrial, lo tengo que declarar. Lo tengo que declarar para que la autoridad sepa que yo tengo el uso, el legal uso o goce de esto, y que además sí lo voy a declarar conforme a las contribuciones se me requiere. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente, ¿no? Antes, solo el no declarar regalías y etcétera era un tema de valoración aduanera, de la base gravable. Hoy es un tema también de causal de suspensión de importadores. Entonces, hay que tenerlo muy presente. Otra causal importantísima es cuando nosotros tenemos un requerimiento y no lo atendemos. La autoridad dijo, estoy cansada de tener requerimientos y multarlos por no presentar o por presentar de manera extemporánea. ¿Sabes qué? Vamos, suspensión de padrón de importadores. Entonces, si hoy tengo un requerimiento, voy a tener como consecuencia de no atenderlo la suspensión del padrón. No es nada más el tema de que lo atienda o no lo atienda, es el tema de ya me suspendió en el padrón y cuánto tiempo voy a tardar en recopilar la información que tendría que haber presentado para cumplir este requerimiento y cuánto tiempo más para presentar la aclaración y después reactivar mi padrón de importadores. Entonces, hay que estar súper presentes y súper atentos en el tema de notificaciones y especialmente en el tema de buzón. Porque me sucede muchísimo que la persona que estaba registrada en el buzón ya no trabaja ahí. Y como ya no trabaja ahí, pues ya no le llegan a nadie las notificaciones, ya nadie nos avisó, o a lo mejor finanzas las revisa y no se las pasa a comercio, pero no son suyas, entonces no las atiende, que seguro ni les pasa, ¿no? Pero bueno, ese es el tema y tenemos que tener muchísimo cuidado para atenderlas en tiempo y no estar en este supuesto que la verdad sí nos puede causar bastantes inconvenientes. Tener claro en el caso del padrón de importadores también que para los sectores de hidrocarburos y el de oro y la plata, la autoridad dejó de llamar a las fracciones y hoy habla de mercancías. Esto obedece un poco al cambio que hubo en la TIGE, donde ya con el NICO, una fracción arancelaria se puede desdoblar en 10 o 5 diferentes. Entonces, hoy tengo que atender al tipo de bien. Por eso es que la autoridad, en la mayoría de los cambios que hizo en las reglas, si vemos, van a ser miles de cambios. Pero básicamente el cambio consiste en que dejó de hablar de fracciones arancelarias y comenzó a hablar de NICOs o de mercancía. ¿Para qué? Para que así nosotros específicamente sepamos a qué se está refiriendo la autoridad. Entonces, a mí me parece que es importante que hoy nos quitemos como esta banda que teníamos de, sí, el 8704-2099. No, ya hoy no hablamos de fracción, ¿no? Ya hablo de bienes. Hoy hablo de máquinas que tienen esta función, que tienen esta identificación comercial, etcétera. Y eso es lo que nos va a ir dando las restricciones arancelarias y no arancelarias. Por lo que hoy la autoridad me dice, si tú importas mercancía distinta a la que motivó la autorización en el padrón sectorial, entonces te voy a suspender. Por eso hay que atender muy bien hoy a la correlación que seguramente ya hicieron en diciembre con la TIGE y saber qué tipo de bien es el que tengo autorizado. Ya tal vez la fracción no me esté ayudando tanto para en general a los sectores, ¿no? Pero especialmente a estos dos les marco ya una causal de suspensión, entonces hay que atenderlo bastante bien. Cuando no se retire la mercancía introducida bajo el régimen de depósito fiscal dentro del plazo previsto. El plazo previsto son 24 meses. Entonces, antes no estaba tan claramente establecido el plazo y desde luego no retirarla no era una consecuencia fatal. Hoy estamos viendo que afecta directamente al padrón de importadores. Entonces, habría que tener ahí mucho cuidado. Me preocupa que la autoridad está vinculando fuertemente nuestra actividad fiscal, netamente fiscal, con la parte aduanera. Y me dice también que cuando nosotros estemos en las listas del artículo 69 y que no podamos probar que efectivamente no hay un tema de simulación, es decir, que efectivamente se recibió el bien o el servicio que está amparado en el comprobante fiscal, entonces también va a ser una causal de suspensión del padrón de importadores. Y seguramente ustedes estarán pensando lo mismo que yo, que ustedes son unas empresas muy serias y muy formales, que no tienen ninguna necesidad de simular estos actos. Sin embargo, la autoridad a veces se equivoca
o nuestros proveedores están simulando ciertos actos y aparecen en la lista. Y eso directamente nos perjudica y pudiéramos vernos afectados aquí porque estaríamos simulando actos. Entonces, nos invitan pues a revisar que ni nuestros proveedores ni nosotros estemos listados aquí. En el tema me voy a regresar solo al padrón, nada más para que vean, fíjense, este tema de las listas del 69 es la fracción 65. Perdón, 45. Entonces, ¿cuántas fracciones tenemos en causales de suspensión del padrón de importadores? Tenemos muchas. Entonces, yo los invitaría a que en un ratito de ocio, diría mi maestra cuando entren al baño, ¿verdad? Lean las causales, porque sí vale la pena saber, hay muchísimos supuestos en los que nos pueden suspender el padrón de importadores que tal vez nosotros no tengamos ni siquiera presentes. En el tema de transportación marítima, también vimos una reforma que ya se había estado presentando, pero no teníamos la ficha de trámite, que es cómo nosotros podríamos dar el aviso de manera electrónica. Ya se había publicado que podía ser de manera electrónica y ahora nos dice que va a ser con la ficha de trámite 145. Esto es importante saberlo porque ya no nada más es suficiente adjuntar el BL, sino tenemos que hacer un trámite en la ventanilla digital para poder darle la validez oficial que se requiere. Otra cosa importante que surge es que la autoridad ahora nos permite que aunque la fracción arancelaria no corresponda, nosotros podamos acreditar el origen de un bien siempre y cuando podamos probar el origen. Es decir, antes, si no tenemos una fracción idéntica, no podríamos. Hoy dice la autoridad, bueno, mientras la Organización Mundial de Aduanas y todo este ajuste que hay con las enmiendas y demás nos permite tener un sistema armonizado, homologado, idéntico, yo te digo que aunque la fracción arancelaria no corresponda, es posible hacer uso de los tratos arancelarios preferenciales o de reconocer el origen para efecto de cuotas compensatorias o tal vez solo para acumulación de origen si quiero calificar un bien, etcétera, que nosotros podamos probar el origen, aun cuando la fracción arancelaria no corresponda. Esto es importante porque no lo teníamos en las reglas. Lo teníamos en reglas de tratados, que hablaba en las reglas un poco si podíamos probar que el bien era el mismo, aunque la fracción arancelaria fuera distinta. Hoy, y en México lo tenemos a nivel jurisprudencia. Hoy ya la regla lo reconoce y me dice, aunque siempre y cuando hablemos del mismo bien y puedas probar el origen, si la fracción es distinta, de todas maneras puedes gozar de estos tratos. Entonces, me parece que es bastante atinado. En el tema de las mercancías desmontadas o sin montar, que es los pedimentos parte 2, o el aviso cuando importamos, el aviso de importar en diferentes momentos y por diferentes aduanas en algunos casos, hoy me dice, sí, si vamos a hacerlo en diferentes momentos, pero no en diferentes aduanas, no voy a necesitar presentar o cumplir con el requisito de presentar el aviso a la administración. Va a ser suficiente con que se haga el pedimento parte 2. Entonces, ¿qué me pasa aquí? Que la verdad nos ahorra carga administrativa y en algunos casos pues nos beneficia porque alguien no sabía, ya se lo importó. Entonces, hoy, bueno, ya no será necesario si lo estamos haciendo en la circunscripción del domicilio fiscal y si lo vamos a hacer en la misma, por las mismas aduanas, aunque sean diferentes momentos. Entonces, me parece que esto también es interesante. En el tema de juntas técnicas de clasificación arancelaria, es un poco lo mismo o va un poco relacionado con la consulta de clasificación que vimos al principio, donde hablamos de solicitar no la fracción, sino el NICO correcto para el producto que estamos queriendo importar. En el caso de los regímenes aduaneros, la autoridad establece también que ya no van a ser las fracciones arancelarias que se clasifican en el anexo 29. Van a ser las mercancías que se clasifican o que se listan en el anexo 29, las que no podremos importar de manera temporal. Y estamos hablando entonces del anexo 29 básicamente de gases, hidrocarburos, aceites, ¿no? Entonces,
tenerlo presente porque ya la autoridad dice muy claro, no podemos, no los vamos a poder importar de manera temporal. Esta reforma me gusta porque todas las empresas que son IMEX hoy se encuentran con un problema que es el agente aduanal se equivocó y en lugar de ponerle clave RT, le puso clave A1. Bueno, ok. Y ya no lo puedo descargar y entonces ese material que importé de manera temporal, pues no lo voy a tener que cambiar de régimen porque no salió, etcétera, ¿no? Bueno, hoy por hoy me dice la autoridad, ¿sabes qué? Antes yo podía probar, si podía probar el descargo, si podía probar que efectivamente se fue y que efectivamente deviene de insumos que fueron importados de manera temporal, sí podía hacer el descargo. Hoy me dice la autoridad, ¿sabes qué? Te doy permiso de que rectifiques. Y vas a rectificar la clave a clave H1 o a clave RT, dependiendo el caso. Entonces, me parece que esta reforma pues es muy atinada porque ya me voy a dejar de estar jugando con si este A1 sí lo descargo, le pongo un RT ficticio solo para descargarlo, etcétera, sino voy a poder hacer la rectificación y voy a poder descargar la mercancía como me lo marca el programa IMEX. En el tema de los retornos para reparaciones, me gustó también esta reforma porque me dice que para el caso de estos tratados de libre comercio, el TEMEC, el TLSP, el TIPAD, etcétera, estos tratados me permiten retornar para reparar o llevar al extranjero la mercancía y luego reingresarla al país. Y si yo lo hago al amparo de estos tratados de libre comercio, no voy a tener que pagar el IGI. Entonces, me parece que es una buena relación en el sentido de reconocer que estamos teniendo identificación comercial con ciertos países y que podemos enviar nuestros materiales o nuestras mercancías a que sean reparadas, siempre y cuando ingresen al país no se conviertan en un producto comercialmente diferente. Entonces, me parece que está bien, ¿no? Regularmente lo que hacemos es que la mercancía sale del país, recibe la reparación y regresa y nosotros tenemos que pagar al menos, si hicimos una buena operación con las claves, con la BM y la BO y demás, al menos cuando se regrese al país, vamos a tener que pagar el impuesto por el valor de la reparación. Y aquí, bueno, pues la verdad es que la autoridad nos está ayudando con esto, ¿no? En el tema del depósito fiscal ya sabíamos que existen mercancías que no pueden ser susceptibles de estar al amparo del régimen del depósito fiscal. La autoridad hoy habla ya no tanto de fracciones, sino habla de mercancías, por un lado, y por el otro lado vuelve al tema que hoy básicamente ocupa los cambios, que deja de hablar de fracciones arancelarias y comienza a hablar de NICOS. Es importante de verdad, por favor, que revisen la correlación de los NICOS, de sus bienes que importan, de sus mercancías, de sus insumos, que lo revisen contra la correlación de NICOS, porque ahí vamos a tener muchísimos detalles y esto nos va a marcar si estamos realizando una operación correcta o no. Y ahorita vamos a hablar de clasificación arancelaria. Las mercancías que no pueden destinarse al régimen aduanero de transformación o reparación, también la autoridad lo cambia y deja de hablar de fracciones arancelarias y comienza a hablar de mercancía. Entonces, es importante que nosotros hagamos este cambio de manera de pensar. Ya habíamos hablado de esto. Cuando hablábamos de Bacenar, siempre hablábamos de mercancía, no hablábamos de fracción arancelaria, hablábamos de bienes, de la función, del tipo de bien, etcétera. Y hoy la autoridad está comenzando a voltearse y a decir, sí, tenemos que hablar a partir de las fracciones arancelarias, son pasado, y tenemos que hablar y decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar de mercancías, de bienes, de productos, vamos a identificarlo así. ¿Por qué? Porque la autoridad, al homologarse con la sexta enmienda con los NICOS, empieza a hablar de información comercial y de valores comerciales. Y deja de hablar de este tema que es tan relevante hoy, que es la fracción arancelaria. Y de hecho estamos esperando o necesitaríamos esperar la reforma a la Ley de Comercio Exterior, porque ahí justamente se marca la obligación y dice, cada obligación que nosotros tenemos en materia de comercio
de comercio exterior, dame un segundo, Angélica, voy a llegar a ese punto. Cada reforma que nosotros tenemos en el tema de comercio exterior, cada obligación que se marca, la ley aduanera dice, la ley de comercio exterior dice que se tiene que hacer a partir de la fracción arancelaria. Y la autoridad está dejando de lado esa obligación que se marca en la ley de comercio exterior y está hablando a partir de mercancía. Entonces, yo creo que lo que viene es la reforma a la ley de comercio exterior. Pero bueno, hoy por hoy vamos a empezar a pensar en cosas, ya no en números, ¿no? Que sería la fracción arancelaria. En el tema de rectificación de pedimentos, me parece importante atender a la reforma de nuevo. Y la otra vez la autoridad vuelve a hablar de, para que yo te autorice la rectificación, tienes que acreditarme que no estás listado en el 69. Tienes que acreditarme que tienes un domicilio localizable y tienes que acreditarme que cuentas con un buzón tributario. En el tema de domicilio localizable, muchos me dicen, ay, claro que lo estoy. No, cuando la autoridad hace sus propias búsquedas y sus propias visitas, puede ser que nosotros no le hayamos abierto, que haya ido un sábado, porque además las visitas en materia de comercio exterior son hábiles 24 horas los 365 días del año. Puede ser que haya ido un sábado y que nadie le haya abierto y entonces estemos como no localizables porque no se pudo verificar el domicilio. Por lo que yo los invito a que no nos confiemos y decir, claro, vinieron hace 3 años y tenemos aquí el acta. No. O sea, ellos pueden ir cuando quieran. Entonces, que no nos confiemos y que periódicamente lo estamos revisando porque podemos aparecer como no localizados. Y, bueno, obviamente contar con el buzón tributario, ¿no? Que les sorprendería. Yo he visto empresas que tienen 1000 trabajadores y que aún así no están habilitados con el buzón tributario o no lo tienen actualizado o lo que sea, pero tienen temas ahí con el buzón, ¿no? Entonces, es importante que nosotros lo tengamos presente y que trabajemos en estar siempre actualizados, ¿no? Y al rato vamos a platicar un poquito más de las listas del 69 y todo. En el tema de la rectificación para solicitar trato arancelario preferencial, lo que la autoridad es que hizo, ok, ahora me vas a tener que presentar los documentos que acrediten que efectivamente estamos trabajando con mercancías originarias de conformidad con los tratados de libre comercio de los que México ha firmado. Y vamos a tener que anexar el pedimento y la prueba de origen. Ojo, a veces para la autoridad un certificado de origen no es una prueba de origen suficiente. Entonces tendremos que ir con nuestro proveedor y decirle, oye, tuvimos un requerimiento y queremos que tú nos ayudes a probar cómo fue que expediste este certificado de origen. Entonces, es importante porque a nivel tratados de libre comercio, las autoridades aduaneras sí nos pueden requerir a nosotros o pueden requerir a los otros países con los que se han firmado tratados de libre comercio a que prueben el porqué o la veracidad de haber conferido el origen. Entonces, es importante que nosotros, si al solicitar este tema de la rectificación, pues sí contemos con este tipo de pruebas. Importante aquí nada más saber, bueno, quiero retomar algo rápidamente por razón del tiempo. Importante nada más recordar, ¿no? Que hay muchos beneficios que se perdieron con estas reformas, se perdieron los beneficios de la certificación IVA-IEPS. Entonces, hoy hemos recibido muchas llamadas y nos están diciendo, oye, Beatriz, es que fíjate que cuando queremos ingresar la solicitud de devolución de IVA, me dice que no tengo la renovación, no tengo la autorización AA o AAA o A, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué me lo está diciendo? Porque como ya no tengo el beneficio de la devolución en un plazo mucho más corto, la verdad es que los trámites están ingresando como un trámite general. Y no pasa nada, porque al final del día ya no lo tengo y aunque lo ingrese como rubro A, AA o AAA, pues está ingresando general porque ya no existe ese beneficio. Entonces ahí tenerlo presente, ¿no? Que se perdieron los beneficios, que muchos todavía no lo habíamos resentido porque como teníamos una renovación que estaba vigente al amparo de las otras reglas donde sí había beneficios, pues seguíamos funcionando con esos beneficios. Hoy tenemos una renovación que básicamente las renovaciones se hacen en diciembre porque pues fue cuando arrancó este tema, ¿no? Se hacen en diciembre para arrancar enero. Muchas empresas hoy me dicen, oye, es que no podemos ingresar, no la puedo ingresar, bueno, no, y ni podrás, porque ese beneficio ya no existe.
Entonces, sí tenerlo presente y también que se lo comenten a su gente de finanzas, porque la gente de finanzas, obviamente, cuando no puede hacerlo al amparo de la A, la AA, la AAA, pues corre con comercio y le dice, ¿en qué te equivocaste? No, pues no me equivoqué en nada, simplemente el beneficio ya se perdió. O se eliminan todos los beneficios, inscripción inmediata al padrón sectorial, los días para solicitar la autocorrección en BUSEM, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es importante que nosotros, pues sí lo tengamos presente y lo trabajemos con nuestro departamento de finanzas, ¿ok? Básicamente, se mantienen 5 beneficios que la verdad no sirven para nada y para lo mismo, salvo uno, que es el tema del crédito fiscal. Aquí me parece importante destacar que yo no estoy a favor de que le quiten los beneficios a nadie y obviamente, aunque yo trabajo de cerca con el SAT, no pugné para ello, pero sí es importante destacar que la autoridad, cuando nace la certificación OEA, pues el espíritu era la carga administrativa de garantizar la cadena de segura de suministro, se la manda al contribuyente, porque ahora somos nosotros quienes tenemos que hacer los procesos, quienes tenemos que auditar a nuestros proveedores, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, en el tema de certificación de IVA, el espíritu de la certificación no era conceder beneficios aduaneros, ¿eh? El espíritu de la certificación era conceder a las empresas que pudieran acreditar que corporativamente eran confiables, el que no, a pesar de tener IMEX, no pagaran el IVA, porque se nacen a partir de esa reforma, nacen a partir de la reforma de la ley del IVA, donde se pierde el beneficio de poder hacerlas, aún siendo empresas IMEX, no pagar el IVA. Entonces, hay que tener esto muy presente. ¿Por qué? Porque la autoridad, pues sí, nos los quitó, qué mal, ¿no? Pero en el espíritu original, lo que nosotros queríamos cuando logramos la certificación de IVA y por lo que nos cortábamos la vena a todos, era por no pagar el IVA, no era por tener beneficios aduaneros. Entonces, la autoridad se dio cuenta, pues que estaba duplicando beneficios y dijo, ¿sabes qué? Los quitamos, los regresamos a OEA, que el que quiera tener beneficios aduaneros se certifique OEA y los de IVA los dejamos con su beneficio de IVA, ¿no? Entonces, la verdad es que solamente regresamos al origen, como en muchas cosas ahora, ¿no? Pero bueno. Importante saber que en reglas se han modificado algunos formatos, la manifestación de valor, que bueno, evidentemente está venido reformándose y todo con el espíritu que tienen y la intención de que se vuelva digital. El perfil de la empresa certificada OEA, y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay que revisarlo a conciencia. Mucha gente, este perfil ya se modificó en julio y mucha gente no lo ha actualizado porque no ha sido el momento de presentar su solicitud, su solicitud para renovar el perfil. No, señores, los perfiles no se renuevan cuando es el perfil, no estoy hablando de la autorización, el perfil no se renueva y no se actualiza cuando tengo que hacer la nueva solicitud. Se actualiza cuando sucede, porque acuérdense que un requisito de 0EA es cumplir permanentemente con la certificación. Entonces, me parece que es importante que nosotros sí lo tengamos presente y que le echemos un ojito, si somos empresas OEA, le echemos un ojito y revisemos esta parte que está sucediendo, ¿no? En el tema de resoluciones anticipadas, se modifica la solicitud. ¿Por qué? Porque antes, cuando pedíamos resoluciones anticipadas para clasificación arancelaria, hablábamos de fracción, hoy hablamos de NICOS. Entonces, pues es importante, ¿no? Y también se reforman los formatos para la solicitud del registro de empresa certificada, OEA, y para la de IVA. Es importante aquí destacar también que, acuérdense, tengo que cumplir permanentemente con todos los requisitos. Entonces, tengo que ir a revisar y verificar si en estos cambios que hubo me afectan a mí y yo hay información que no he presentado o que tengo que tener lista y no la tengo aún. No porque la autorización no esté vigente, sino porque cuando yo recibo una visita de la autoridad y le tenga que probar que estoy permanentemente cumpliendo con las obligaciones, tal vez no lo esté. Entonces, me parece que ese tema es importante, ¿no? Se reforman estos modelos de comercio exterior. El pedimento se modifica por 2 razones. Una es el tema de los NICOS también, y la otra es el tema del Incoterm, ¿no? De las reformas que hubo el año pasado para los Incoterms. Y hablando de Incoterm, que bueno, hoy se va además, se suma a los campos multables, que en el anexo 19 de las reglas. ¿Por qué? Porque el Incoterm lo que me ayuda es a determinar cuál es la base gravable de la mercancía.
¿no? ¿Qué es lo que tengo que incrementar y qué no? Por un lado. Y por el otro lado, también me ayuda a identificar hasta dónde terminan hoy por hoy las obligaciones del comprador y las obligaciones del vendedor. Si nosotros a conciencia revisamos cuál es la tabla de los Incoterms, vamos a ver que en esa tabla dice hasta donde decide el comprador, hasta donde decide el vendedor, hasta donde lo pacte, hasta donde lo negocie. Entonces, en esta reforma principal que hubo para los Incoterms, lo que nos solicitan es que identifiquemos hasta dónde terminan las obligaciones del vendedor y dónde comienzan las obligaciones del comprador. Incluso se modifica el pedimento para poder asentar esto. Por lo que, obviamente, la autoridad dice, oye, yo ya hice mi trabajo, ¿no? Te estoy ayudando para que no tengas tantos incrementables y demás. ¿Sabes qué? Entonces, tú asiéntamelo. Y para que me lo asientes, pues te voy a habilitar un campo en el pedimento y para que lo ocupes, lo voy a hacer un campo multable, ¿no? Para que lo hagas de verdad. Entonces, ese punto me parece importante. Y otro punto importante a trabajar son los decrementables, donde la autoridad también, primero, pues se inventa el concepto, ¿no? Porque decrementables, pues, ¿dónde está? O sea, no hay una definición en ninguna norma aduanera que hable de decrementables. Solamente que la verdad en la lógica, y como todos somos súper listos, ¿no? En la lógica habla de incrementables, que es lo que suma, pues decrementable es lo que resta, ¿no? ¿Y qué es lo que resta? Pues son todos esos conceptos que a veces vienen en las facturas que nosotros, que no tenemos que incrementar o que sumar al valor en aduana, que están listados en el artículo 66 de la ley aduanera. Entonces, ese punto hay que tenerlo también presente, ¿no? Porque hoy no solo tengo que declarar lo que sí sumo, sino también tengo que declarar lo que no sumo. Y si no lo declaro, la autoridad me va a multar, por lo que me parece importante. Aquí voy a tener un poco, y tal vez ustedes han oído Nicos, TIGIE, Nico, ¿de qué habla esta Luca, no? Bueno, los Nicos son los últimos dos dígitos que se tienen que agregar ahora a nuestro código arancelario, es decir, a lo que nosotros antes conocíamos como la fracción arancelaria. Hoy lo vamos a tener que aprender a renombrar y lo vamos a renombrar o como código arancelario o como Nico, ¿ok? ¿Y aquí por qué? Porque los primeros dos dígitos son el capítulo, los 4 es la partida, los 6 son la subpartida, los 8 eran la fracción arancelaria, que es como nosotros nos referíamos a los códigos arancelarios de nuestras mercancías, y hoy hablamos de los NICOs. Los NICOs que nos van a dar la identificación comercial de la mercancía. Por eso es que la autoridad se volvió y dijo, ¿sabes qué? Ya no hablemos de fracciones, hablamos de NICOs. ¿Ok? Entonces, hoy yo te voy a decir que las blusas, el suéter morado, tejido, con cuello al hombro, para mujeres, ¿no? Que sería como su uso comercial, pues que sería femenino, ¿no? De mujeres, va a tener un NICO, o va a terminar en 01. Y el suéter morado tejido al hombro para hombres va a tener otro número, porque su uso comercial es otro. Entonces, es importante por eso identificar que si hoy nosotros hablamos de suéteres morados tejidos, cortos, no estamos hablando de una mercancía en particular. Y eso es lo que la autoridad quiere que nosotros hagamos. Y por eso es que en todos los anexos y en todas sus reglas y en todos sus requerimientos hoy me dice, o me hablas de NICO o me hablas de mercancía, pero ya no me hables de fracción, porque la fracción se está quedando corta en la identificación comercial del bien. Por eso es que es importante pues que nosotros revisemos la correlación, la verdad es que nosotros lo hicimos con todos los clientes, le hicimos una correlación de los bienes, que lo pidan a su agente aduanal o pues quieren que les ayudemos que nos marquen, ¿no? Para poderlo hacer y para que ustedes sepan que el NICO que tienen hoy es el NICO correcto, ¿ok? Y hay que identificar muchas cosas. Cuando se publica la correlación y se publican estos cambios, también es que la tarifa se ajusta al tema de la sexta enmienda. Entonces, homologa, trata de homologar. Y aquí el punto es que al homologar cambia. Y aquí tengo un ejemplo de una fracción. La 03049999 cambia a las, o sea, se desdobla en varios productos. Se desdobla en la 03044701, en la 03044801 y en la 03044999. Entonces, fíjense cómo es importante ver que estas fracciones pues tienen o se desdoblan en otras, ¿no? Y que ahora la nueva, la 4999, es lo que antes era la 02, la 03, la 04 y la 99.
Y estoy hablando solo de fracciones, para que vean cómo sí hubo cambios reales, ¿no? Todavía a esto hay que agregarle 2 dígitos. ¿Y para qué? Para que entonces tengamos nuestro código arancelario completo, que ya no sería nuestra fracción arancelaria, sería nuestro NICO. Así es como nos vamos a referir hoy. Ya. O hoy lo que también he escuchado mucho es que me dicen, oye, la fracción con el NICO es tal. No, no. O sea, si ya tenemos el NICO, ya no tenemos que decir la fracción. ¿Ok? En este tema de la correlación y todo esto que el año pasado estuvimos dando algunas charlas, hay que identificar también que la autoridad tuvo que trabajar en muchas cosas. Tuvo que trabajar en el pedimento, que les digo que se agrega el campo para el NICO. Tuvo que trabajar también en cómo va a reconocer las descargas de anexo 24 y de anexo 31. ¿Por qué? Porque hoy nosotros vamos a descargar seguramente un material que importamos a nivel de 8 dígitos y lo voy a descargar a nivel de 10. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos un sistema de control de inventarios que esté adaptado ya a la NICO y que podamos hacer correctamente estas descargas. La autoridad no se preocupe, no nada, porque la autoridad tiene esta correlación, ellos se hicieron. Lo mismo a nivel de anexo 31, nosotros vamos a hacer nuestras descargas hoy con los NICOs. Obviamente el anexo 24 nos va a decir, oye, se importó con esta fracción arancelaria, ¿no? Y vamos a poder hacer esa correlación para efecto de la descarga, ¿no? Se importó con esta fracción y se corre con este NICO. También tiene que hacer las correlaciones para efecto a lo mejor del cambio de régimen, porque nosotros regularmente hacemos cambios de régimen cuando ya se nos va a vencer, ¿no? No a la semana de haberlo importado. Entonces, seguramente nuestros cambios de régimen son del año pasado, que se importaron a nivel fracción y ahora se van a tener que se hace el cambio de régimen a nivel de NICO. Entonces, bueno, ahí también tuvo que ajustar el SAI para poderlo hacer. A nivel de permisos, la verdad es que la autoridad sí hizo un trabajo muy arduo para poder tener esta correlación lista y ya me parece que hoy son muy poquitas las entidades que no están trabajando con el NICO, que requieren que nosotros le presentemos una correlación. Entonces, la autoridad ya lo tiene, por lo que los permisos que hoy tenemos vigentes, pues siguen funcionando, etcétera, ¿no? Salvo lo nuevo, pues ya habrá entrado con el NICO hasta que poco a poco empecemos a trabajar ahí con el NICO. Entonces, técnicamente, si nosotros tenemos un buen control de inventarios, no debería de afectarnos la descarga porque les sigue descargando a su correlación en la fracción arancelaria. Bueno, me va a pasar ahora al código fiscal, nada más para destacar cómo, acuérdense que no dar los avisos había sido un tema difícil en el tema de padrón de importados porque era una causal de suspensión. ¿Qué hizo la autoridad? Dijo, ya lo tenemos y te estamos obligando aduaneramente, jalo la obligación y pues, ¿cómo le hago para así forzarte a través de causal de suspensión del padrón de importadores, ¿no? El artículo 29 del Código Fiscal, además de tener sus bemoles para todo este tema de comprobantes fiscales, materialidad, de simulación de actos, etcétera, aquí nos da hubo 2 cambios importantes, uno que nos genera obligación y otro que nos genera un beneficio, ¿no? El primero es que en el comprobante, la autoridad reconoce para efectos del tratado, reconoce que podremos escribir ahí la leyenda para que la propia factura funja también como un tema de certificado de origen, como un tema de prueba de origen, ¿no? Entonces, me parece que bueno, ya nos cerró un poco de chamba, ¿no? Entonces, qué bueno que lo podemos hacer. Obviamente tendríamos que ajustar nuestro sistema SAP o el que tengamos para poder anotar ahí las leyendas, evidentemente cumpliendo con los requisitos que cada tratado marque para el tema de certificación de origen. Pero me parece que ahí tuvimos una reforma muy, muy atinada. Y tuvimos otra reforma que ha causado muchísimo revuelo en el tema de aduanas, que es cuando nosotros hacemos un movimiento con clave A1, aún cuando sea a título de enajenación gratuita, es decir, cuando sea regalado, vamos a tener que solicitar de manera electrónica un CFDI, lo que nos obliga a terminar totalmente con las facturas pro forma y a tener que generar comprobantes o CFDIs de traslado.
Situación que a algunas empresas les ha costado muchísimo trabajo entender porque se han encontrado con dos problemas. El primero es que siempre habían hecho las facturas y hay muchísimos números de parte, etcétera, que se exportaban con factura pro forma que no están dados de alta en el sistema para poder generar la factura porque no se tenía que generar. Bueno, pues hoy tendremos que empezar a darlos de alta. Esa es una. Y la otra es que cuando se genera la factura de traslado es el valor de la cosa menos el valor de la cosa para que el resultado de la factura sea cero. Entonces, cuando nosotros vamos a elaborar el pedimento, el valor del pedimento, no, el SAI no permite que los pedimentos tengan valor de cero. Entonces, tenemos que darle el valor de $1, que es lo mínimo que el SAI permite. Razón por la cual me han llamado y me han preguntado, oye, ahora tengo que rectificar la factura, el CFDI traslado y dejarle valor de 1. No. La factura se va en valor de 0 y el pedimento sí va a ser en valor de 1. Oye, pero es que entonces ya no va a cuadrar. No, la autoridad ya lo tiene súper previsto y nunca nos van a multar y nos van a requerir por eso. Solamente que el SAI no permite que el valor sea 0. ¿Ok? En el tema de los plazos, pues lo tenemos directamente relacionado con la causal de suspensión del padrón de importadores de no dar cumplimiento a los requerimientos. Y bueno, esto está establecido en el código fiscal de la federación, que es importante tenerlo en cuenta. En los plazos también tenemos establecido que las auditorías en materia de comercio exterior, pues antes pensábamos que duraban solo 12 meses. La autoridad dice, oye, en los casos en los que solicitemos una compulsa internacional, es decir, que a tu proveedor le pidamos algo de información o a tu cliente, en ese caso la revisión puede durar hasta 24 meses. Entonces, es importante porque luego ya estamos súper confiados de que le faltan 15 días y ya va a terminar. Bueno, no. Hay que ver si ellos a lo mejor ni siquiera nos notificaron y están ampliando el plazo por haber solicitado información al extranjero. Eso en algunos casos y en algunos otros, la verdad es que creo que también lo van a empezar a hacer de una manera un poco mañosa. Entonces, ahí habría que tener cuidado, ¿no? En este tema de la materialidad, de que hablábamos del artículo 69, que se va también a la causal de suspensión, vimos igual que es un requisito también para autorizar las rectificaciones de los pedimentos. Aquí me parece importante destacar que regularmente cuando tenemos un problema de listas del 69 y nos llaman, nos dicen, es que no, nadie nos avisó. No, es que la autoridad te está pidiendo a ti, empresa, que tú revises la lista del 69 y que veas que tus clientes y tus proveedores no estén listados. Entonces, oye, es muchísimo trabajo. Sí, la verdad sí, y lo siento. De verdad lo lamento, pero no tenemos una manera de enterarnos si no revisamos la lista. Pero sí tendremos muchos problemas si no la revisamos y nos enteramos, ya sea que nuestros proveedores, nosotros o nuestros clientes están listados ahí. Entonces, me parece que sí es importante, sobre todo porque en el tema de deducciones y corregir la situación fiscal, nuestro tope máximo es de 30 días a 3 meses. Entonces, es importante que trabajemos en ello y que podamos, además de no tener problemas aduaneros, no tener problemas fiscales, ¿no? ¿Por qué? Porque estar listado ahí, nada más causal de suspensión, no es que no me autoricen la rectificación, es que también me pueden cancelar los sellos, entonces no voy a poder facturar y si no tengo sellos me suspenden el IMEX, el IVA, la certificación, padrón, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es importante pues que sí lo tengamos en cuenta y sobre todo también pues que trabajemos en este tema de, y les digo, no estoy diciendo que ustedes no sean las empresas responsables, pero que alguien no esté haciendo haciendo una simulación de actos que nos lleve a poder tener un tema, además de fiscal, un tema penal. Recordar también que la autoridad, ahorita está diciendo que van a desaparecer Prodecon y el IFAE, pero bueno, no, mientras esto no suceda, pues podemos seguir trabajando felices con los acuerdos conclusivos. Y aquí la única reforma que se hace es que antes era hasta el momento en el que nos daban el oficio de observaciones. Hoy se va hasta el momento en el que levanten el acta final. Entonces, bueno, nos amplían un poquito ahí el tema, ¿no? Miren, vamos a ver rápidamente las causales de presunción del delito de contrabando, que tiene que está en el Código Fiscal y que si ni o sea, igual y nosotros ni lo abrimos porque el Código Fiscal es de contadores, ¿no? Pero miren, si nosotros no contamos con la documentación aduanera para que acredite la legal estancia de un bien, aquí hablamos de materia prima, pero básicamente el problema lo encontramos con los activos fijos. Porque acuérdense que si yo importo un activo fijo y el pedimento no está bien, la mercancía es ilegal.
Y estamos hablando de que el pedimento esté perfecto, ¿eh? Aquí en el tema de activos fijos es muy difícil conseguir una multa por datos inexactos. Muy difícil. Entonces, me parece importante pues que lo tengamos presente, ¿no? También cuando se nos ha vencido el plazo de importación temporal, es una causal de suspensión. Es además una presunción del delito de contrabando. Qué problema, ¿no? O sea, ahora tengo que cuidar los plazos y ahora los tengo que cuidar más, porque todavía puede ser que me vaya con la finta de decir que lo importamos con la certificación de IVA y que entonces tenía un plazo de 16 meses, de 36 meses y ahora solo es de 18. Entonces es importante ahí, ¿no? También cuando los agentes aduanales no cumplan con el pago de, no cumplan a nuestro nombre con el pago de contribuciones cuando describan incorrectamente o cuando clasifiquen incorrectamente la mercancía. Entonces, si yo no hice una correcta correlación con los NICOs, voy a tener una presunción de delito de contrabando. Si estoy diciendo con el NICO, el ejemplo que poníamos, que es un suéter morado con el cuello al hombro para mujeres, y en realidad estoy poniendo el NICO de hombre, entonces también estoy declarando incorrectamente la descripción. Entonces, hay que tener cuidado porque la verdad es que la autoridad ya se está poniendo muy, muy exigente, ¿no? Y como sea, de pronto llegan y dicen, bueno, ok, pues es que puede ser dato inexacto, te multo por dato inexacto, pero si están de malas, no fueron sin desayunar, no querían ir porque tenían miedo del COVID, porque no los recibimos a tiempo, porque les llovió, por lo que quieran, ellos se van a ir por las sanciones más altas. Porque no hay un parámetro, no dice, bueno, si eres recurrente, entonces ahora sí te vamos a sancionar de conformidad con el Código Fiscal y no con la ley aduanera, ¿no? Ellos te pueden sancionar con ambas. Por eso es importante que nosotros, les digo, tengamos en cuenta estos puntos y de verdad es que sí, tal vez los elevemos para que nos apoyen en tener revisiones periódicas y decir, mira, estamos cumpliendo al 100 y nadie tiene problema, porque al final del día el problema no sería de ustedes. Bueno, sí hemos festejado que la empresa tuvo la confianza de darnos un poder para realizar actos de comercio exterior, que yo ya la verdad no lo celebro hace mucho, ¿no? Pero el tema hoy, cuando es una presunción de delito de contrabando, pues el tema va en contra del representante legal. Entonces hay que tenerlo muy, muy presente y muy, muy previsto por ahí. Cuando no cumplimos con los plazos establecidos en la ley aduanera para retornar o cambiar de régimen, también vamos a estar ahí en el tema de una presunción del delito de contrabando, por lo que es importantísimo pues que lo tengamos ahí presente, ¿no? Pensar también que ya no nada más es el tema de simulación de actos, también nos lleva, además de todas las sanciones que tuvimos en materia de comercio exterior, nos lleva este tema de pena privativa, ¿no? Entonces es importante pues tenerlo ahí presentes. El interés fiscal ya no lo vamos a poder garantizar con cualquier cosita. Ya la autoridad dijo, mira, yo la verdad es que ya me cansé de recibirte cosas horribles, entonces no te recibo ni predios rústicos ni negociaciones. Hazle como puedas. Entonces ya la autoridad pues nos va marcando ahí ese punto, ¿no? Y el último punto es que también este tema de simulación de actos ya se considera como un delito realizado por la delincuencia organizada. Entonces, aquí volvemos a caer en el tema de todas las sanciones que están en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada son sanciones de pena privativa de libertad. Entonces hay que tener cuidado. Yo la verdad es que nunca los quiero asustar, pero al final siempre acabamos en esto. Hay que tener cuidado porque la autoridad no necesariamente tiene que tomarnos la infracción o la sanción más baja. Es decir, no siempre se va a ir por datos inexactos o por omisión de contribuciones, que aunque fueran millones de pesos, nos saldría mucho más barato que unos días en prisión, ¿no? O cualquiera preferiría pagar. Pero sí hay que tenerlo presente ya que es una evaluación real de cuáles son todas las obligaciones de las que tengo que hacer un checklist porque puedo estar en riesgo. Y cuáles otras puedo hacer un checklist porque quisiera poder cumplir con mis operaciones aduaneras. Hay un parámetro distinto, ¿eh? No es lo mismo hacerlo por presión o solo por el gusto de cumplir y de no caer en una infracción. Entonces yo los invito a que hagamos esta lista. Ya tienen nuestro correo y nuestro teléfono y si necesitan que los apoyemos en algo con muchísimo gusto a través de nosotros, a través de la federación que estamos para servirles y que siempre la federación ha sido un apoyo. Estos son los cambios que a mí me parece que básicamente tenemos que tomar en cuenta. Las sanciones penales
que se vienen, las sanciones de suspensión de padrón de importadores, los cambios en certificación de IVA, el sí considerar hacerme una empresa OEA. No sé si hasta el momento tienen alguna duda o algún comentario en los que les podamos servir, ¿no? Y sí tener entonces nada más, por favor, los ojos bien abiertos, a que no me voy a ceñir en seguir los lineamientos de las reglas o los lineamientos de la ley aduanera sino que tengo que ver la foto grande y decir, bueno, ¿dónde mi actividad de comercio exterior tiene vinculación, ¿no? Tenemos vinculación en la FIORPI, con el tema del lavado de dinero, ¿no? Muchas empresas de la industria automotriz y aeroespacial tienen que hacer esos registros su agente aduanal. Entonces, ver la foto grande y ver si estoy cumpliendo con todo, con Basenar, etcétera, etcétera. No sé si hasta aquí, por mi parte ha sido todo de lo que les quería comentar, pero si ustedes tienen alguna duda o algún comentario adicional, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias por la exposición tan detallada y exhaustiva de los temas. Que en estos temas sí conviene ser detallado porque precisamente, como dicen, el demonio está en los detalles y este tema es particularmente diabólico. Así es. Entonces, hay que poner atención a los detalles. Ahí están los datos de contacto de Beatriz. Tenemos algunas preguntas, el tiempo se nos está echando encima. Tenemos con la pregunta de Angélica López, ¿verdad? Que tenía como duda de cómo afecta a las NICOS a las descargas del anexo 24 y 31, Beatriz. Sí, esa la comenté cuando comentamos los NICOS. Sí, perfecto. Ajá, con la correlación no afecta. Exactamente, no hay una afectación. Dicen, otra pregunta de Edgardo Torres, dice, ¿hay sanciones por usar nuestro padrón para importar mercancías de un tercero, o sea, un cliente para darle un servicio que nunca van a ser nuestras? Depende el giro del objeto social de la sociedad. Hay padrones, hay giros que justo ese es su trabajo, importar a nombre de un tercero. Pero si mi giro es que yo voy a manufacturar o voy a reparar, entonces no puedo importar a nombre de un tercero, ¿eh? Sí, la causal es una causal de una de las 50 y tantas causales del padrón. El importar a nombre de un tercero es causal, no solo de suspensión, es causal de cancelación del padrón de importadores. Y la mercancía incluso se puede considerar como mercancía de contrabando. Sí, no importemos a nombre de un tercero si no tenemos un contrato establecido y el padrón, nuestro objeto social no nos permite hacer esa actividad. Ok, muy bien. Otra pregunta aquí de Ángel García. Dice, les pregunta si Van Buren también cubre importaciones y exportaciones en otros sectores, además del aeroespacial y automotriz, como químicos y agroalimentos y otros sectores, ¿no? Sí tenemos clientes de otros sectores. El despacho ha trabajado 20 años en esto, entonces siempre nos hemos visto favorecidas con la federación y sus miembros, pero también tenemos clientes de otros sectores. Excelente. Muy bien, pues bueno, ya tenemos el tiempo encima y prácticamente son las preguntas que tenemos por el día de hoy. Quisiéramos agradecerte, Beatriz, como siempre, tu colaboración, ¿no? Y tu experiencia en todo esto y muchísimas gracias por la presentación muy, como te digo, muy detallada, exhaustiva y puntual, ¿verdad? Bueno, ya Gracias. para terminar nuestro webinar del día de hoy, quisiéramos recordarles un par de cosas. La primera, síganos en nuestras redes, estamos en Facebook, ahí está donde nos pueden localizar, en Twitter, tenemos el canal de FEMIA en YouTube, donde precisamente posteamos los webinars que han ocurrido, ¿verdad? Y por supuesto en LinkedIn, en el sitio de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Y también, pues, para recordarles, el miércoles 27 de enero del 2021, como a las 11:30, tenemos el tema de recursos humanos para la industria aeroespacial, donde precisamente vamos a estar con
con Rodrigo para que nos platique un poquito acerca de eso. Si quieren hacer el registro, ahí lo pueden hacer con el código QR. Y pues muchísimas gracias. Yo con esto me despido. Nuevamente te agradezco, Beatriz, y les agradezco a todos el favor de su atención. Muchísimas gracias por la atención y por atender a nuestros seminarios, a nuestros eventos durante el 2020. Eso nos ayuda también pues a redoblar esfuerzos y a continuar con el esfuerzo de manera consistente en este 2021. Y pues muchísimas gracias. Como dije, la cuestión digital nos permite hacer muchas cosas. Entonces, pues yo tengo una junta en unos minutitos más, pero mientras, pues me voy a la playita un rato.